La primera semana de septiembre se ha cerrado con caídas tal como lo proyectábamos en el comentario de la sesión anterior. El Nasdaq cerró con pérdidas del 4,2% en la semana, al igual que el Standard Poor's, que cerró con un 3,3% y el Dow Jones con un 3% negativo. Así las bolsas terminan su tercera semana consecutiva a la baja y en cierto modo esta corrección de las bolsas luego de un mes de julio y una primera quincena de agosto muy alcista nos recuerdan el lema tan importante Don't fight the Fed, no pelearle a la Fed, y en este momento la Fed está advirtiendo que va a endurecer la política monetaria, que ha cambiado el régimen monetario y que tanto las tasas de interés van a ir al alza como también el tapering, es decir, dejará de comprar, sino más bien venderá desde 45 billones hasta 90 billones todos los meses en los mercados, lo cual supone un desafío adicional para estos. La respuesta de si es que la corrección terminó o veremos próximas caídas, la vamos a encontrar en las tasas de interés. Y ahí los bonos tienen algo que decir. Hemos visto un mercado de bonos muy tensionado estas últimas semanas, entrando en terreno bajista, es decir, 20% más abajo de los máximos que se hizo en 2021. Y también es una muestra de esta burbuja COVID que se ha generado, donde se llegó a la irracionalidad económica de tener más de 15 trillones en bonos con interés nominal negativo, y también se ha visto muy visible esta burbuja en los bonos high yield, es decir, de alto rendimiento, como también en los bonos soberanos de Europa. El discurso de Jerome Powell de hace 2 semanas, lo decíamos, en Jackson Hole, determinó un antes y un después, es decir, un punto de inflexión en el régimen monetario. Y básicamente se pueden desprender 3 grandes ideas. La primera es que para contener la inflación se está dispuesto incluso a llevar al crecimiento más abajo de su potencial. Lo segundo es que esta ralentización del crecimiento va a traer problemas en el mercado laboral y eso va a afectar el poder adquisitivo de la familia y por ende también el consumo. Y tercero, que a la Fed le viene muy bien esta corrección ordenada de los mercados, es decir, estas caídas pronunciadas pero también con cierta subida que finalmente van haciendo también disminuir ese efecto riqueza que perciben las personas con mayores patrimonios en bolsa. Pero volvamos a la pregunta de antes. ¿Han terminado las caídas o todavía vienen otras? Y como decíamos, depende de la tasa de interés y por supuesto de la inflación. Hay algunos que dicen que la inflación va a ceder, que las materias primas han caído un 20%, incluso los metales un 25% desde máximo, y también los costes de transporte han disminuido. Pero por otro lado, hay quienes piensan que los costes de la energía y también de los alimentos continuarán al alza porque esto también es un problema de oferta. Por el momento, la corrección de las bolsas está siendo ordenada. Podemos ver que en un gráfico se parece mucho al año 2008, el año de la crisis subprime, y también, por qué no decirlo, cuando se produzca el momento Lehman, o si se producirá o no ese momento Lehman, que es esa caída discrecional en el precio y que lleva de un 20% de la caída que llevamos este año a un 50% de caída como pasó el año 2008. No estamos diciendo que vaya a pasar algo así, más bien proyectamos o apostaríamos por una corrección ordenada en los mercados, como decíamos, junto con un crecimiento muy lento y durante bastante tiempo, y de esta forma es que las valoraciones en bolsa vayan cayendo y también yendo hacia el modelo un poco japonés, es decir, ese modelo que no crece y que se mantiene bastante mediocre, sobre todo si es que lo comparamos con las demandas que hay en grandes países como Estados Unidos, grandes zonas también como Europa. Este cambio de régimen monetario que hablamos no implica que se acabe la asistencia financiera de la Fed, que esa, por supuesto, que va a seguir estando. Pero la barra libre, esa que hablaba Mario Draghi hace 10 años, en 2012, en julio del 2012, donde decía whatever it takes, o sea que los bancos centrales pueden hacer cualquier cosa para apuntalar el crecimiento y los mercados, ese paradigma se ha cambiado de años después ante una inflación galopante y los miedos que pueden haber a esta inflación. Esta semana las bolsas, por supuesto, que van a estar concentradas en lo que pasa con los bancos centrales, el tema más importante es la inflación, las tasas de interés, y con esto podemos ver mañana el Banco Central chileno y luego también el jueves Banco Central Europeo y también el viernes a Jerome Powell hablando en el Cato Institute en Washington. Todo esto entre medio también de las tensiones que se ven en Europa con el corte
del gas desde Rusia a Alemania, que el impacto se sintió el viernes en los mercados de Estados Unidos y el día de hoy lunes en Europa, lo cual podría ser también ese detonante del momento Lehman que estamos hablando. No decimos que pueda venir, pero de todas formas tenemos que estar muy atentos y seguimos pensando que el piso del Standard & Poor's o el próximo objetivo es bajista y estaría cercano a los 3.500 puntos.